Los osos figuran entre los depredadores más mortíferos del mundo. I thought it was over. I thought he was gone. And, as soon as I turned, he was running already. Estos son 3 ataques de animales indomables. Empezando con Claudia Hover y su marido, Matthias Leinhager. Vivían felizmente en Yukon. Dirigían su negocio de equipamiento desde una acogedora cabaña escondida en el corazón de la naturaleza salvaje. No eran ajenos a la vida al aire libre, con todas sus emociones y peligros. Con más de 480,000 habitantes, el territorio de Yukon es un hábitat privilegiado para los osos. Atrae a gente de todas partes para experimentar su naturaleza salvaje y la posibilidad de ver animales salvajes en su entorno natural. Claudia y Matthias tenían su acogedora cabaña de madera metida en lo más profundo del bosque. Un hogar perfecto en plena naturaleza. Conocían los fundamentos del oso, viviendo donde vivían. Su comida y su basura siempre estaban bien cerradas o bien tiradas. Tenían una pistola de confianza por si acaso, y conocían el procedimiento a seguir con los osos. Pero un día de octubre de 2014, las cosas dieron un giro salvaje. Es una tranquila mañana de sábado alrededor de las 11 a.m. Matthias está afuera haciendo sus cosas al aire libre y Claudia está relajándose adentro. De repente, su perro se vuelve loco, ladrando como si no hubiera un mañana. Claudia, curiosa y quizá un poco preocupada, decide comprobar por qué. Encuentra un oso pardo. Pero no un oso pardo cualquiera. Este está en una misión de caza. No busca una charla casual. Está en busca de comida, en busca de una presa. Claudia dio un rápido paso atrás de la ventana y se quedó mirando. Su corazón se aceleró como un tren de mercancías. El enorme oso se encabritó sobre sus patas traseras como si estuviera a punto de mostrar alguna gimnasia de oso. Lavó los ojos de par en par, mientras le daba al cristal un buen olfateo y una curiosa ojeada al interior. El oso, sin embargo, se puso muy cómodo y apretó la cabeza contra la ventana, dándole un fuerte chasquido. Ese sonido hizo que una sacudida eléctrica de miedo recorriera a Claudia. Ella sabía en el fondo que el cristal no retendría a este campeón de peso pesado por mucho tiempo. Y entonces, sin más, sucedió. El cristal se hizo añicos y antes de que pudiera siquiera parpadear, el oso se estaba arrastrando a través de la ventana. Claudia, sin tiempo que perder, salió corriendo por la puerta trasera. Pero adivina qué, el oso no tenía escalofríos. Le pisaba a los talones, activado el modo depredador total. Esto era el material de las pesadillas. Muy bien, imagínese esto. Claudia a toda velocidad. Ese oso le persigue como si estuvieran en una carrera salvaje, y su todoterreno se convierte en la línea de meta. Golpeando con fuerza, finalmente agarra la manilla de la puerta, la abre de un manotazo y se zambulle en el interior de un rápido portazo. Tiene la puerta cerrada y sellada, pero ella no sabía que estaba ahí. Sí, el oso grizzly no se dio por vencido con esta comida. Cerca, Matthias no se queda ahí parado. Claudia está asustada. El oso sigue empeñado en alcanzarla, esas enormes patas golpeando el capó del coche, la nariz apretada contra la puerta, y justo cuando cree que todo ha terminado, ¡zas!, está en el techo, planeando su próximo movimiento, arañando con las garras, intentando llegar hasta ella. Pero entonces llega Matthias, la caballería, con esa bocina ruidosa. Ese oso se asusta y hace una carrera hacia los árboles. Así que Claudia dice, tengo que llegar hasta Matthias. Abre la puerta de golpe y corre hacia su coche, pero el oso tenía algunas ideas propias. Retrocede y va en contra de ella. Antes de que se dé cuenta, Claudia está en el suelo, el oso encima de ella. Le agarra la pierna y se adentran en el bosque. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente intensas. Matthias no está ahí sentado ignorando todo. Sale corriendo de su auto, irrumpe en la puerta y no pierde un segundo. Directo a la pistola y sale por la puerta. De fondo, puede oír a su mujer Claudia gritando como una loca mientras se enfrenta cara a cara con ese oso. Matthias en su pánico le grita, «¡Hasta la muerta, Claudia!». Pero ese no es el mejor movimiento en un ataque de oso pardo. En este tipo de enfrentamiento es mejor que te defiendas con todo lo que tienes. Ahora, Matthias no es ningún principiante. Levanta su arma y dispara. El fuerte sonido hace eco a su alrededor. Pero aquí está el truco.
Es como si ese oso tuviera auriculares puestos. Las balas no lo asustan ni un poco y sigue cebándose con Claudia. Dentro, a por más munición, va disparando más balas. Finalmente, 2 disparos dan en el blanco y ese oso pardo retrocede tambaleándose. Gruñe y se convierte en uno con la tierra. Pero Claudia está mal. Matías la levanta y pisa el acelerador hasta el centro de salud de Tesla. Pero la triste verdad es que, para cuando llegan, Claudia pende de un hilo. El personal de allí hace lo que puede, pero 1 hora después del ataque, ella ya no está. Matías, destrozado, reproduciendo esa pesadilla en bucle en su cabeza. Podría haber hecho las cosas de otra manera. Si hubiera gritado a Claudia para que luchara, tal vez las cosas habrían resultado diferentes. Pero eso no es todo. Cuando Claudia llega al centro médico, está hecho un verdadero desastre. Marcas de garra, mordiscos, arañazos por todas partes. Pero el problema fue que tenía un hoyo en el pecho. Nadie lo notó al principio, pero hay un agujero en su pecho. Solo cuando le hicieron la autopsia lo encontraron. Claudia no murió por el oso ni nada parecido. No, fue alcanzada por una bala perdida. Matías le disparó accidentalmente. Se inició una investigación. Resultó que 2 disparos encontraron al oso. Uno golpeó un árbol, hizo un baile de rebote y le dio a Claudia. La revelación fue profundamente traumática, una herida que supuraría para siempre en el corazón de Matías. Sin embargo, se abstuvo de colocar la culpa directamente sobre sus propios hombros por la devastadora pérdida de su amada esposa, Claudia. En su opinión, si no hubiera actuado con valentía, Claudia habría tenido pocas posibilidades de sobrevivir a aquel angustioso ataque de oso. La necropsia del oso macho, por una parte, reveló que estaba delgado pero lejos de estar muerto de hambre. Con un peso de 170 kilos, el oso era de una estatura imponente pero con un peso significativamente bajo para su tamaño. En malas condiciones físicas y a la edad de 38 años, probablemente consideraba a Claudia una fuente accesible de sustento. Matías y Claudia tenían un profundo conocimiento de los peligros que conlleva vivir en las remotas tierras salvajes de Yukon. A pesar de seguir meticulosamente las prácticas para evitar osos en su propiedad, Claudia fue víctima de un ataque de oso muy poco habitual. La comunidad, atenazada por el miedo tras el insólito incidente, contempló la necesidad de educar a los niños sobre cómo evitar a los osos en las escuelas locales. Matías quedó profundamente conmocionado por los acontecimientos y a menudo encuentra consuelo en sus recuerdos compartidos. Echa mucho de menos a Claudia, su alma gemela. Y enfrentarse a un futuro sin ella es una sombría realidad. El proceso de duelo incluyó una reunión de la familia de Claudia de Suiza y de la comunidad del Yukon para conmemorar su vida. Cabe destacar que, aunque Matías y Claudia llevaban varios años residiendo en Canadá, no habían adquirido la nacionalidad canadiense hasta el año anterior. Fue un motivo de orgullo para ambos. Yukon alberga una importante población de osos, que incluye aproximadamente entre 6 y 7 mil osos pardos y otros 10,000 osos negros. Antes del trágico encuentro de Claudia, el territorio de Yukon solo había sido testigo de 2 ataques mortales de osos en 2 décadas anteriores, ocurridos en 1996 y 2006. La terrible experiencia de Claudia fue un duro recordatorio de lo inesperado de los retos de la vida y de la notable rareza de los implacables ataques de oso. Pero no fue tan raro como lo sucedido con Robert Miller, de 54 años. El 20 de junio de 2010, en Alaska, Iditarod, Miller estaba terminando por hoy y preparándose para volver a casa. Trabajaba como geólogo para Millwright Resources y había estado explorando la zona en busca de posibles yacimientos de minerales metálicos. El helicóptero de Robert ya estaba de camino para recogerle. Todo lo que tenía que hacer ahora era despejar un lugar de aterrizaje para el piloto y comunicar por radio su ubicación exacta. El paisaje regional consistía en una mezcla de tundra, bosques de abetos, ríos y mar abierto. Es una zona famosa por su naturaleza salvaje y su impresionante belleza. En Norteamérica viven aproximadamente 60,000 osos pardos en estado salvaje. 30 de ellos se encuentran en Alaska. Robert sabía que estaba en territorio de osos y había recibido información antes de comenzar su trabajo de campo. En caso de encontrarse con un oso, empezó a desbrozar con una sierra el camino para prepararse para la llegada del helicóptero. Su bolsa estaba en el suelo y daba la espalda a la parte más profunda del bosque. Llevaba la radio metida en el bolsillo de la camisa y su Magnum 357 a mano.
A medio camino de despejar la zona, Robert oyó un ruido. Se dio la vuelta, justo a tiempo para ver salir de entre la maleza a un oso pardo. A Robert le tomó por sorpresa. No tenía ni idea de que había estado trabajando tan cerca del animal. Se acercaba a apenas a 7 metros de distancia. El oso dio a Robert poco tiempo para pensar y poco tiempo para actuar. Fue por él. Robert pensó que se trataba de un ataque simulado. Sin embargo, como ocurre a menudo, se sorprendió cuando el oso siguió adelante con el ataque. No le había gruñido a Robert ni se había parado sobre sus patas traseras en una demostración de poder. En lugar de eso, corrió hacia él directamente. Robert sacó inmediatamente su Magnum 357 y apretó el gatillo. En medio del pánico, apenas rozó el animal, y al darse cuenta de que éste no iba a detenerse, Robert se tiró al suelo. Se tumbó boca abajo y entrelazó sus dedos detrás de la nuca. Enterró la cara en la tierra y se preparó para el ataque. Había sido entrenado para hacer esto en tal caso. Sabía que debía protegerse el cuello lo mejor posible, ya que los osos suelen morder a sus presas en la nuca y la cabeza para inmovilizarlas. En menos de 15 segundos, el oso había destrozado el codo de Robert hasta el hueso, pero el ataque terminó casi tan rápido como había empezado. Robert vio alejarse a la bestia y respiró aliviado. Se quedó tumbado un momento, revisándose antes de ponerse de rodillas. Algunos osos pardos machos pueden llegar a medir 2 metros y pesar más de 300 kilos. Pueden oler la comida hasta 1 kilómetro de distancia y sus mandíbulas son lo suficientemente poderosas como para aplastar un cráneo humano. Son territoriales y pueden mostrarse hostiles con los intrusos. Las hembras son muy protectoras con sus cachorros y pueden mostrarse agresivas cerca de un cadáver que reclaman como propio. Robert hizo una mueca de dolor en el brazo derecho y se sorprendió al ver la profunda herida. Cuando empezaba a levantarse, miró a su lado y para su horror, el oso se le acercaba de nuevo. Robert no podía creerlo y levantó su arma una vez más. El oso estaba a solo 40 metros. Disparó 2 veces más. Su brazo herido estaba inestable y tembloroso y falló por completo al oso. Volvió a plantarse firmemente en el suelo boca abajo. Se preparó para recibir otra paliza mientras el oso lo mutilaba una y otra vez. Consiguió hacerse el muerto. El oso zarandeó a Robert. Su fuerza bruta le zarandeó como un muñeco de trapo. En ese momento no sintió dolor y se limitó a mantener el cuerpo boca abajo y a protegerse la nuca. El oso roía y mordisqueaba. La oreja izquierda de Robert casi fue arrancada de cuajo y su muslo derecho recibió profundos cortes de las garras del oso. La presión de los mordiscos y la ferocidad del ataque eran increíbles. Sin embargo, Robert permaneció tumbado, aferrándose a la esperanza de que el oso detuviera de nuevo su ataque y lo abandonara. Sus esperanzas fueron respondidas cuando el oso le abandonó por segunda vez. Resopló y se alejó entre los árboles. Robert no se atrevió a moverse, apenas respiraba. Atento a cualquier señal del oso, permaneció tumbado, muerto, quieto, sin hacer ruido. Su mente se agitaba. ¿Debía levantar la cabeza y buscar al oso? ¿Debía permanecer boca abajo y arriesgar a que el oso volviera a por más? ¿Dónde estaba su arma? ¿Hasta qué punto estaba sangrando? El arma se le había caído de la mano a Robert durante el ataque. Calmó su respiración. Respiró hondo una vez, cada vez, luego muy despacio. Movió la cabeza hacia un lado. Aún tumbado, miró a su alrededor. Nada. Luego, muy despacio, giró la cabeza hacia el otro lado y buscó al oso. No había ni rastro de su atacante. Con cuidado, Robert intentó levantarse. No pudo. Estaba demasiado malherido. Consiguió rodar sobre su espalda jadeando de dolor. Robert palpó en su bolsillo. Sacó su radio, llevándosela a la boca. Hizo una llamada desesperada de socorro. La radio crepitó y luego se hizo el silencio. Robert lo intentó una y otra vez. Cada 20 segundos más o menos hacía una llamada de socorro, pero para su consternación nadie respondía. Sabía que necesitaba ayuda urgentemente, pero no había forma de que pudiera moverse. Mientras contemplaba su apuro, de repente oyó que la radio volvía a la vida. Era el piloto del helicóptero. No estaba respondiendo al Mayday de Robert. En su lugar, estaba llamando para averiguar la ubicación exacta de Robert para poder recogerle. Cuando Robert le contó lo sucedido, el piloto voló bajo y rodeó la zona, peinando el bosque en círculos que se expandían hacia el exterior.
El piloto se dio por satisfecho de que el oso hubiera desaparecido y fue a recoger a un médico de campo al valle contiguo. Robert respiró aliviado cuando el helicóptero aterrizó a unos metros de él y el médico de campo, Ryan Campbell, se apeó. Corrió hacia Robert y evaluó sus heridas. Sangraba mucho y tenía heridas grandes y abiertas. Mientras Ryan empezaba a limpiar las heridas y a aplicar vendajes de presión, Robert hacía muecas de dolor. El dolor era inmenso. Robert lo describió como una mezcla de fuego y electricidad. Ryan y el piloto subieron a Robert al helicóptero y lo tumbaron. Volaron hasta una pista cercana y avisaron por radio. Les esperaba un médico de urgencias que trasladó a Robert al hospital de Anchorage. Fue un vuelo agonizante, de 1 hora de duración, y Robert apretó los dientes intentando desesperadamente mantenerse despierto. No paraba de recordar el ataque una y otra vez en su cabeza, preguntándose en qué se había equivocado. ¿Podría haber hecho las cosas de otra manera? En el hospital, Robert fue operado para curar sus heridas abiertas. Tenía suerte de estar vivo. Había sobrevivido haciéndose el muerto. Su cara no sufrió más que unos arañazos. Tumbarse boca abajo y protegerse la nuca le había salvado. Debía haberse llevado un arma de mayor calibre, pero incluso así tuvo tan poco tiempo para reaccionar que es posible que no hubiera dado al oso. Robert dice que no guarda rencor al animal. Sabía que estaba en territorio de osos y conocía los riesgos. Su entrenamiento y rapidez mental fueron vitales para su supervivencia. Rick Sinath, biólogo del Departamento de Caza y Pesca de Alaska, dijo que Robert hizo lo correcto haciéndose el muerto. En esta historia, Robert estaba solo cuando lo atacaron, pero en el siguiente caso la víctima estaba acompañada y no la pudieron ayudar a tiempo. Matthew Deere era un abogado de 48 años que vivía en el este de Maine y estaba obsesionado con todo lo relacionado con la naturaleza, incluyendo el Parque Nacional de las Montañas Torngat. Se encuentra en la península del Labrador, en la provincia de Newfoundland y Labrador. Con una extensión de 9.700 kilómetros cuadrados, el parque es famoso por sus magníficas cumbres nevadas y su impresionante naturaleza salvaje. El parque es el hogar de muchas criaturas salvajes como lobos, águilas reales, renos y, por supuesto, osos polares. El oso polar es sin duda una de las máquinas de matar más refinadas de la naturaleza, con un peso de más de 750 kilos de puro músculo y una altura de hasta 3 metros. Un macho adulto puede morder con una fuerza equivalente a 1200 psi, más que suficiente para romper el cráneo de un humano adulto como si fuera un huevo. A diferencia de su primo pardo, el oso pardo, que rehuirá a los humanos y solo atacará si se le molesta o se ve amenazado de otro modo, el oso polar es hiperagresivo con los humanos y es principalmente un animal carnívoro. La mayor parte de su dieta, si no toda, consiste en carne que suele cazar por su cuenta. Eso significa básicamente que el oso polar es un cazador mucho más experimentado que su pariente. Así que no es de extrañar que los osos polares se encuentren entre un selecto grupo de depredadores ápice del planeta Tierra, que han desarrollado un gusto por la carne humana y se desvivirán por cazar y comer activamente a los humanos si se les da la oportunidad. Esta es la inquietante historia de un hombre amante de la naturaleza que tuvo mala suerte de estar en el extremo receptor de las poderosas mandíbulas de una de estas bestias, siendo indefenso mientras sus ligamentos se desgarraban y sus huesos se hacían añicos, mientras sus amigos solo podían mirar horrorizados. Matt Deere pasaba con frecuencia sus vacaciones yendo de excursión. Su obsesión por la naturaleza llegó a tal punto que tenía tatuajes de diversas criaturas de la vida salvaje por todo el cuerpo. Su historia comenzó en el invierno de 2012, cuando Deere sintió el impulso de emprender otra gran aventura. Mientras hojeaba una revista, vio un anuncio de una excursión al Parque Nacional de Torngat, en Labrador, Canadá. Matthew Deere nunca había oído hablar de él, ni había visto un oso polar en la vida real, pero se sintió razonablemente intrigado por lo que leyó y decidió apuntarse al viaje. Después de investigar un poco antes de emprender el viaje, la principal preocupación de Deere era no estar en una condición física suficientemente buena para asegurarse de que podría atravesar el terreno. Se entrenó durante todo el invierno cargando con una pesada mochila y haciendo ejercicio con regularidad. El viaje a Torngat requiere una cuidadosa planificación, registrarse con los funcionarios del parque, un largo proceso de aprobación y llevar el equipo adecuado para garantizar que las cosas vayan bien para todos los participantes. Además, cualquiera que visite el parque está obligado a ver un DVD sobre la seguridad de los osos polares. Es extremadamente fácil perderse en el parque de Torngat, ya que no hay carreteras ni zonas de acampada, ni señales de dirección que indiquen qué visitar o a dónde ir.
En su lugar, se recomienda encarecidamente a los visitantes que contraten a un guarda de osos polares titulado, no solo para su protección, sino para que les guíe en caso de que se encuentren perdidos. Entusiasmado, Dier voló más tarde con un grupo de exploradores de ideas afines desde Montreal hasta un pueblo llamado Cuya, situado en el norte de Quebec. Desde allí, el grupo se dirigió a un campamento base donde llegaría un avión que los elevaría sobre las montañas Thorngate y finalmente a la costa del Labrador. El viaje fue dirigido por dos de los excursionistas más veteranos de Sierra Club, organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación y la educación sobre la naturaleza y la fauna que la habita. El primer guía era Rich Gross, de 60 años, que originalmente trabajaba para una organización sin ánimo de lucro de viviendas para personas con bajos ingresos en San Francisco. Pero desde 1990 pasaba 1 o 2 semanas al año haciendo de guía turístico en viajes de aventura por todo el mundo. Lo acompañaba su compañera de viaje, Martha Chase, una consultora de diagnósticos médicos de 59 años que llevaba dirigiendo viajes de senderismo desde que iba al instituto. Junto a ella iba su marido, Kip Castañeda Méndez. Dier, siendo el entusiasta amante de la naturaleza que era, nada le habría gustado más que ver a un oso polar en estado salvaje, pero pensó que tendría mucha suerte si realmente veía uno. Por ello se entusiasmó cuando el guía turístico Rich Gross sugirió ir de excursión. Eso daría lugar casi con toda seguridad a que el grupo entrara en contacto con la población de osos polares del parque. Después de caminar un rato, Rich Gross anunció que sería el momento de montar un campamento. El campamento consistía en unas cuantas tiendas para dormir, una zona para cocinar y almacenar alimentos, en lo que quizá era más importante, una valla electrificada que se extendía alrededor del campamento. Una valla que se anunciaba como capaz de emitir una descarga eléctrica lo suficientemente potente como para ahuyentar a cualquier depredador errante, aunque solo funcionaba con un par de pilas D, las mismas que probablemente encontraría en una linterna estándar. El grupo conocía el peligro potencial en el que se estaban embarcando, pero aún así decidieron no contratar a un guardia dedicado a los osos polares, optando en su lugar por llevar encima pistolas de bengala y spray para osos que consideraron suficientes para deshacerse rápidamente de cualquier encuentro indeseado con osos. Tras irse a dormir, alrededor de las 10 de la noche, el grupo se despertó al día siguiente por la mañana temprano con el sonido de uno de sus compañeros anunciando que había visto un oso polar cerca de la playa. Dier saltó rápidamente de su cama para presenciar al majestuoso animal. Mientras él y su grupo se dirigían hacia el lugar donde habían visto al oso, pronto vieron a una osa madre y a su osesno de pocos meses a unos cientos de metros de donde acamparon. Estaba desbordado de alegría. Sus ojos estaban fijos en cada movimiento de la madre, y se quedó sentado admirando la belleza natural de la criatura, en especial del joven osesno. Finalmente, Gross anunció que era hora de volver al campamento para desayunar. Después de comer, todos se prepararon y salieron a explorar las montañas. Caminaron a través de algunas de las vistas más impresionantes de la naturaleza. Los lagos helados, las montañas cubiertas de nieve, el agua azul cristalina. Todo era perfecto. Al caer la tarde, sobre las 4 p.m., se detuvieron cerca de su campamento y decidieron relajarse un rato ya que estaban agotados y con los pies doloridos por las horas de caminata. Mientras se acurrucaban, Dier divisó una figura peligrosa a 100 metros que parecía acechar al grupo. Era un oso polar, macho adulto, de 3 metros de altura, más grande que cualquier oso que hubieran visto. Comparado con la osa hembra que habían visto anteriormente, este oso era el doble de grande y tenía un pelaje mucho más ancho. Se acercó a ellos lentamente, sacando la lengua y metiendo la nariz en el aire como si estuviera evaluando las criaturas de 2 patas con las que acababa de toparse. No escatimaron esfuerzos para ahuyentar al oso, mientras éste se acercaba cada vez más, agrupándose para parecer más grande e intimidante y haciendo ruidos fuertes. Sin embargo, esto sirvió de poco para detener al oso, ya que se acercaba rápidamente a ellos a menos de 50 metros de distancia. Rich no tuvo más remedio que sacar su pistola de bengalas y dispararla contra la bestia. El animal siguió acercándose a ellos mientras se disparaba la bengala. Sin embargo, el oso se dio la vuelta y salió corriendo a toda velocidad cuando el disparo cayó frente a él, provocando una segunda explosión. Al darse cuenta del peligro que corrían, se sentaron fuera de la relativa seguridad de su campamento. Rápidamente cogieron sus cosas y se dirigieron a sus tiendas. La tripulación estaba extasiada cuando llegaron al campamento. Como seguramente la adrenalina estaba bombeando por sus cuerpos, todos parecían creer que el peligro había pasado, excepto Dier, que estaba intranquilo por toda la situación, que sentía que el oso no se rendiría tan fácilmente a menos que tuviera un plan, y como resultó, lo tenía. El oso sería visto más tarde a unos cientos de metros del campamento que Dier y su equipo estaban estableciendo.
Se quedaba allí sentado durante horas, observando el campamento desde la distancia, como si estudiara su comportamiento o buscara el blanco más fácil. A Rose no le preocupaba, para eso estaba la valla, le dijo el grupo. Por mucho que el equipo de Deer le asegurara que estaban a salvo dentro del campamento, seguía sin poder conciliar el sueño. Así que Matt se colocó fuera de su tienda y se quedó observando al oso mientras éste los observaba mientras llovía a cántaros. Permaneció allí durante más de una hora, contemplando al oso y empapándose del sombrío cielo gris a medida que avanzaba el día antes de rendirse finalmente e irse a dormir. La tripulación pasó todo el día 23 de julio observando al oso con binoculares. El oso parecía tranquilo y poco amenazador, y pasó la mayor parte del día dormitando. Más tarde esa noche, un miembro del grupo llamado Eisenberg decidió comprobar el paradero del oso antes de la cena, pero descubrió que se había desvanecido misteriosamente de su ubicación original y no aparecía por ninguna parte. El 24 de julio a las 3:30 p.m., el grupo se despertaría por el sonido de gritos de sangre que provenían de la tienda de Deer. Al parecer, la valla eléctrica no fue suficiente para detener al oso de 3 metros, que logró atravesarla fácilmente y llegar hasta Deer. Los inquietantes chillidos sobresaltaron a Rich hasta despertarle. Metió la mano en su bota, cerca de la cabeza, y sacó una pistola de bengalas. Arrancó la cremallera de su saco de dormir y saltó de su tienda. La tienda de Martha Chase estaba justo al lado de la de Rich. Se aterrorizó cuando oyó los espantosos gruñidos de un oso polar adulto procedientes de la tienda continua a la suya. Cuando salió y se asomó por una pequeña ventana, el oso parecía enorme y blanco como la nieve. Aparte del negro de sus ojos y hocico, la bestia ignoraba a los ricos, mientras sus ojos estaban fijos en Deer. Arrancó a Deer indefenso de su tienda por la cabeza y empezó a sacudir su cuerpo a diestro y siniestro como un muñeco de trapo, sus afilados colmillos desgarrando la carne y rebanando el hueso, mientras el grupo observaba con total incredulidad. Cuando Deer dejó de moverse, el oso saltó por encima de la valla electrificada, con el cráneo de Deer entre las mandíbulas, y emprendió la huida, probablemente con la esperanza de llegar a la playa más cercana, donde podría ahogar a su víctima y disfrutar de su comida sin molestias. Ahora eran las 3:32 de la madrugada. Aunque estaba completamente oscuro, Ross y Chase aún podían distinguir que el oso polar huía con uno de sus compañeros de viaje en la boca. Las cosas no pintaban bien. Como Deer parecía haber dejado de gritar pidiendo ayuda, Rich y sus compañeros de grupo se lanzaron a la persecución, con Rich disparando y alcanzando al oso con múltiples rondas de bengala dobles antes de que el oso finalmente aflojara su pinza en el cuello de Matt y desapareciera en la oscuridad. Cuando Rich finalmente alcanzó el cuerpo de Deer, este estaba gravemente herido e inconsciente. Tenía la mandíbula aplastada, el cuello y los pulmones perforados. Apenas podía respirar y sangraba profusamente. Rich intentó pedir ayuda por radio, pero le informaron que, como la región estaba en este momento totalmente envuelta en niebla, no había perspectivas de que la recibieran hasta que se despejara. El equipo atendió las heridas de Deer lo mejor que pudo mientras esperaban a que los rescatadores vinieran a salvar a Matthew. A las 8:30 am, después de casi 7 horas, las nubes empezaron a despejarse y el tranquilizador sonido del motor de un helicóptero por fin resonó desde lejos y parecía dirigirse hacia ellos. Matthew Deer fue rápidamente atado a un portaequipajes e izado al helicóptero. Desde allí, fue yendo y viniendo a varios centros médicos sin que ninguno estuviera adecuadamente equipado para ofrecerle el tipo de cuidados que necesitaba desesperadamente. A su llegada, los médicos volvían a administrar a Matt los sedantes que se le habían administrado previamente, antes de remendarle de nuevo y recomendarle otro centro médico. Finalmente, Matt llegaría al Hospital Central de Montreal, donde por fin recibiría los cuidados que necesitaba. Los informes médicos sobre el estado de Matthew Deer eran asombrosos. Los huesos de su mano estaban pulverizados, sus 2 mandíbulas aplastadas, uno de sus pulmones y parte de su garganta perforados, y una de sus vértebras rota. Pero a pesar de todo, milagrosamente, ningún órgano vital ni arteria resultó dañado, lo que explica cómo consiguió sobrevivir tanto tiempo. Aún más impactante fue que a pesar de que el oso le zarandeaba por la cabeza, Matt consiguió sobrevivir con la médula espinal prácticamente intacta. Jane Wells, la esposa de Matt, se enteró del horrible incidente y viajó a Montreal para estar al lado de su marido. El 27 de julio los médicos informarían a Jane y a los compañeros de gira de Deer, que se acercaron todos para ver cómo estaba, de que el estado de Matt se había estabilizado y que podía ser dado de alta en cuestión de semanas.
Avanzamos rápidamente hasta el día de hoy y Matt se ha recuperado por completo. Su amor por la naturaleza y el aire libre no se ha desvanecido ni un ápice. Incluso se ha hecho un nuevo tatuaje de un oso polar para simbolizar su encuentro a vida o muerte con este feroz depredador. Puede que la recuperación física de Matt tras el asalto del oso le haya llevado un tiempo, y aunque su voz quedó permanentemente afectada como resultado de una lesión sufrida en sus cuerdas vocales, ahora se siente emocionalmente más fuerte y mucho más agradecido a las personas que contribuyeron a su supervivencia. Muy pocos animales, por no hablar de las personas, sobreviven a un encuentro con un oso polar macho adulto. Sobre todo, no uno que se las arregló para aferrar sus cabezas con sus poderosas mandíbulas. Al final, Matt probablemente sobrevivió por pura suerte, y su experiencia sirve ahora como recordatorio constante de que la naturaleza y sus criaturas salvajes no deben tomarse a la ligera. Cualquier situación puede volverse desagradable en cualquier momento, y antes de que se dé cuenta, podría estar en el umbral de la muerte, observando con horror cómo su agarre a la vida se desmorona ante usted, sin presenciar nada más que oscuridad de un ataque indomable.